Hola, en los próximos minutos vamos a hacer un repaso muy general sobre neuroanatomía. Revisamos algunos conceptos, entre los cuales decimos que el sistema nervioso es uno de los numerosos sistemas que forman el organismo, junto con el digestivo, el endocrino, etc., y que tiene una función muy importante, vital, que va a conectar distintas estructuras y permite vincularnos con nuestro medio externo, nos relaciona con nuestro medio externo, nos brinda información de nuestro entorno y con esto las posibilidades favorables o desfavorables del mismo. La función estricta del sistema nervioso es generar y transmitir impulsos nerviosos, que de acuerdo al resultado, que sean impulsos que estimulan o impulsos que inhiben, vamos a tener resultantes que son las acciones que finalmente se van a llevar a cabo. Nos va a permitir adaptarnos y esta adaptación va a ser externa e interna. Externa ante una amenaza a huir, por ejemplo, o interna si hay algún disturbio en el funcionamiento de alguno de los numerosos órganos que nos componen, como la función intestinal, el ritmo cardíaco, la frecuencia respiratoria, etc. La gran virtud es que genera cambios permanentes y dinámicos y que puede ser tan sencillo como un arco reflejo, que es una respuesta automática a un estímulo, como por ejemplo cuando nos pinchamos y retiramos la mano, no lo hacemos pensando, lo hacemos como un acto reflejo automático, y puede ser tan complejo como la función de los dominios cognitivos que tienen que ver con el razonamiento, con el juicio, con nuestro lenguaje, por mencionar algunos, que nos diferencia claramente de muchas especies semejantes. El control interno es vital porque ese control interno, como comentaba recién, nos va a permitir regular la función cardíaca, la liberación de adrenalina, para mencionar algunas funciones, ¿no? El ritmo intestinal, el ritmo evacuatorio, la frecuencia respiratoria, nuestros reflejos frente a la luz, a la temperatura, etc. Por supuesto que, como comentaba, es un mecanismo de defensa que nos permite huir o retirar o evitar circunstancias de nuestro entorno. Y por supuesto que es una ventaja que le llevamos al resto de las especies respecto a la evolución. Vamos a dividir el sistema nervioso en dos grandes capítulos. El que vamos a ver y desarrollar en los próximos slides, que es el sistema nervioso central, que se define como aquel que está cubierto por estructuras óseas. Eso es, lo que está dentro del cráneo y de la columna vertebral. Por lo tanto, vamos a tener el cerebro, el cerebelo, el tronco cerebral y la médula como grandes aspectos y groseramente hablando. Por otro lado, el sistema nervioso periférico, al cual no nos vamos a referir básicamente, se define como las estructuras nerviosas que se originan a partir de los agujeros de conjugación formados por la columna vertebral, que podemos ver aquí en la figura de la derecha. ¿Cuál es el desarrollo o cómo se origina el sistema nervioso? Se va a formar inicialmente cuando, con el desarrollo del ser humano, hay un tubo de cierto tipo de células que se llaman ectodérmicas. Se va a formar un tubo que va a empezar a formar dilataciones, como podemos ver en la imagen de arriba, una dilatación más anterior o rostral, que se denomina técnicamente, que va a inflarse como un animal hecho por globos, por ejemplo, o como pasa con algunos globos, y va a formar el prosencéfalo, que va a formar las estructuras más anteriores o superiores, una estructura media llamada mesencéfalo, que tiene una evolución un poco menor en el desarrollo, y finalmente, dentro de estas tres dilataciones, el rombencéfalo, que es la más posterior de este grupo, que se va a continuar con la médula espinal. Como podemos ver en la figura, estas dilataciones van evolucionando hasta finalmente, como vemos en la imagen inferior, vamos a ver que la más anterior, pintada en violeta, va a formar lo que son los hemisferios cerebrales y los núcleos caudales. Decíamos recién, y para tener presente, que el sistema nervioso regula información del exterior o interna, por supuesto, que nos va a dar la información de cómo está el funcionamiento de nuestro organismo y de nuestro entorno. Eso se llama información aferente. Y las acciones
que resulten como respuesta a esos estímulos, o sea, los cambios que se va a adaptar el sistema nervioso, se llaman estímulos eferentes, que pueden ser en estructuras tan diversas como en los músculos o en las glándulas para provocar ciertas respuestas. Decíamos que teníamos 3 vesículas: prosencéfalo, mesencéfalo, rombencéfalo y la médula, que es la continuación, en el cual vemos aquí que se divide cada una en una o 2 y que va a dar origen a las distintas estructuras que vamos a ver luego. En el caso del prosencéfalo, se va a dividir en telencéfalo, que origina los hemisferios cerebrales y los núcleos basales; el diencéfalo, que da origen al tálamo e hipotálamo; el mesencéfalo, que queda como tal; y el rombencéfalo, que da origen al metencéfalo, que va a formar, cuando se dilata la protuberancia, que es parte del tronco cerebral y del cerebelo, y el bulbo a partir del mielencéfalo, y después se continúa con la médula. El cerebro es una estructura muy compleja, tiene pliegues. Estos pliegues lo que hacen es aumentar la superficie donde se van a distribuir las neuronas. Está dividido por lo que se denominan cisuras, principalmente la cisura de Rolando y la cisura de Silvio, que van a dividir el lóbulo frontal del parietal y el temporal de los que antes mencioné, parietal y frontal. Finalmente, en la región posterior hay una cisura llamada occipito parietal, que va a separar el lóbulo occipital, pintado en rosa en la figura, del lóbulo parietal y temporal. Conceptualmente, y si bien ha cambiado mucho todo lo que es función del cerebro, se habla de que hay una función predominante en cada uno de los hemisferios, así como el lóbulo frontal tiene un rol destacado donde se encuentran las áreas motoras primarias, lo que se denominan las áreas premotoras, que tiene que ver con la coordinación y el ajuste del movimiento, y además otras funciones, para mencionar algunas, como las funciones ejecutivas, que son parte de los dominios y que van a permitir el planeamiento y acciones, y por otro lado otra función que no es menos importante, está los aspectos motores del habla. A diferencia del lóbulo parietal, que es más sensorial o sensitivo, el occipital es más visual y el temporal tiene más que ver con el lenguaje, con la comprensión del lenguaje y con lo que es la función auditiva. Tradicionalmente, en forma conceptual, ambos hemisferios no tendrían la misma función exclusiva, sino que se habla o se describe que el hemisferio izquierdo tiene una función que tiene más que ver con el comportamiento racional, con el razonamiento, con el lenguaje, hablado o escrito, con las habilidades para desarrollar cosas como la habilidad científica, los métodos, seguir secuencia, la habilidad numérica y por supuesto que va a controlar el hemicuerpo contralateral, en este caso el lado derecho. A diferencia que el hemisferio derecho se lo describe como más emocional, artístico, porque tiene que ver más con la imaginación, con la comprensión de lo sensorial, con lo musical, con la percepción de formas, características e interpretación de las mismas, y va a controlar, por supuesto, el hemicuerpo contralateral, en este caso el izquierdo. Después de describir los hemisferios cerebrales, la otra estructura que se originan del telencéfalo son los ganglios basales, que son grupos condensados de neuronas que se ubican, como podemos ver en la figura de la derecha, bien en forma profunda en la región central de los hemisferios cerebrales, y estos núcleos de neurona se van a dividir en núcleo caudado, putamen y globo pálido. Para describir, pueden ver la descripción completa en la guía, que va a tener un rol sobre todo motor, en la regulación motora, principalmente, además de otros aspectos que son secundarios. Siguiendo hacia abajo, o sea, en sentido caudal, tenemos el diencéfalo que está formado por tiene otras formaciones como el tálamo óptico, el hipotálamo, el subtálamo y el epitálamo, que tiene un rol, entre otras funciones más primitivas y del control automático de muchas funciones emocionales y fisiológicas como ritmo cardíaco, respiración, temperatura, presión arterial. Aquí podemos ver en esta figura cómo se dispone el tronco cerebral, que se ve con un tono amarillo,
en relación al tálamo, que está rojo, y las estructuras subtálamo, hipotálamo y epitálamo, y en azul están los ventrículos laterales, que luego los vamos a ver. Para mencionar, que me parece importante para tener el concepto, un lóbulo que si bien no se lo describe usualmente con el resto, pero es una de las estructuras más antiguas en nuestro desarrollo, tiene la particularidad que se conecta directamente con el sentido del olfato, es el único sentido que ingresa directamente a una estructura, en este caso el lóbulo límbico, y que está formada por el tálamo, hipotálamo, hipocampo, la amígdala y el cíngulo. Todo esto tiene que ver con comportamientos primitivos, con emociones, con reacciones, con funciones. Esto es muy importante desde ese punto de vista. Veíamos que el hipotálamo, habíamos dicho que tiene una función, sobre todo en la regulación de funciones internas y emociones, y aquí podemos ver en la figura de la izquierda un poco la relación estructural de la ubicación del tálamo, del hipotálamo, lo que se denomina diencéfalo, con el tronco y con los hemisferios cerebrales. Ahora bien, ¿cómo se conectan todas las estructuras, tanto de un hemisferio como el otro, como áreas dentro del hemisferio? Porque a modo de ejemplo, si nosotros percibimos un objeto, le vamos a dar la interpretación y el significado de ese objeto que se conecta dentro de un mismo hemisferio, ¿no? Entonces hay tres tipos de fibra básicamente, que se denominan fibras de asociación, que son aquellas que conectan distintas áreas dentro de un mismo hemisferio, fibras comisurales, que van a conectar un hemisferio con el hemisferio contralateral, y normalmente estas fibras discurren por el cuerpo calloso, y finalmente las fibras de proyección, que son aquellas fibras que van a llevar desde la periferia hacia el cerebro o desde el cerebro hacia el órgano efector, que son ascendentes o descendentes y que se van a proyectar a través de la cápsula interna, del tronco cerebral, la médula y finalmente los nervios. Aquí podemos ver a modo ilustrativo algunas técnicas modernas que se llama tractografía, en el cual se muestra grandes grupos de fibras que conectan distintas áreas del cerebro. Actualmente tiene muchas utilizaciones, como por ejemplo para planear cirugías, para destruir la menor cantidad de fibras posibles. Aquí vamos a ver a modo de ejemplo, hablando de fibras aferentes y eferentes, el acto sencillo de tener el mouse manejando una computadora, mucha información aferente, sensitiva, nos va a dar una idea de cuál es la tecla que tenemos que apretar, de la intensidad, del grado de movilidad. Con eso controlamos lo que por otro lado el sistema motor ejecuta. Lo mueve más rápido, menos rápido, aprieta la tecla con una intensidad. Todo ese control de un acto tan simple como esto que estamos viendo, lo hacemos en forma permanente con todo tipo de acción que hacemos. Un sistema muy importante, que es el sistema reticular, que está formado por algunos núcleos ubicados en el tronco y fibras que se proyectan a la corteza. Tiene múltiples funciones, una de ellas es tenernos alerta y despiertos, y va a dar respuestas en función de la estimulación de diversas estructuras. Básicamente el sistema reticular es un sistema de proyección de fibras desde los núcleos del tronco hacia la corteza, que tienen múltiples funciones y, como dije recién, una de las más importantes es el ciclo de sueño y vigilia. El cerebelo lo pueden ver en la guía de contenidos que tienen como parte del material. Es simplemente para mostrar la ubicación. Está en la fosa posterior, es pequeño, cerebelo quiere decir cerebro pequeño, tiene múltiples funciones. Las más conocidas y tradicionales tienen que ver con el control de la coordinación motora, con el equilibrio, y tiene descrito en los últimos años algunas funciones de la esfera cognitiva, que tiene que ver con la emoción. Por ejemplo, está vinculado con una patología como el autismo, para mencionar una de tantas. El tronco cerebral es lo que se continúa en sentido caudal. El tronco cerebral se lo divide en tres estructuras: el mesencéfalo, que es la parte más superior, el puente o protuberancia y el bulbo. Nos va a conectar
el cerebro con la médula espinal. Acá vamos a ver en esta diapositiva un poco el contenido del tronco cerebral. Vemos la parte superior, protuberancia y bulbo, y aquí están ubicados los núcleos, o sea, son condensaciones de neuronas que van a dar origen a nervios, en este caso a los pares craneales, que son los 12 nervios que se originan del tronco cerebral. El resto del espacio que no está considerado acá son fibras ascendentes y descendentes. Para ir terminando, las meninges son estructuras que se originan de un tejido diferente al tejido nervioso. Son aquellas estructuras que recubren todo por dentro el contenido óseo, donde se encuentra el sistema nervioso central, o sea que recubre el sistema nervioso central. Vamos a tener 3 capas. La más externa, la que está pegada al hueso, digamos, se llama dura madre. La que está pegada al cerebro se llama pía madre. Y en el medio queda una capa irregular, que se denomina aracnoides, porque tiene el aspecto de una tela de araña. Por ahí circula el líquido cefalorraquídeo y algunos vasos que van a entrar a nutrir el sistema nervioso central, o sea, el cerebro. Por otro lado, los ventrículos son cavidades que contienen líquido cefalorraquídeo. Están los ventrículos laterales, el tercer ventrículo, el acueducto que conecta el tercer ventrículo con el cuarto ventrículo, y después este conducto se proyecta a lo largo de la médula, llamado conducto ependimario. Contiene líquido cefalorraquídeo y que va a tener una función de protección, de sostén y de nutrición en algunos aspectos. Ese líquido cefalorraquídeo que está en el espacio subaracnoideo va a tener una producción en los plexos coroideos y va a tener una circulación, lo que va a mantener varias funciones fisiológicas y posteriormente se va a absorber. Hay una producción y circulación de medio litro en forma permanente en nuestro sistema nervioso central. Y para terminar, quería mencionar el sistema nervioso autónomo por la importancia que tiene control central desde el sistema nervioso central y vías de ejecución que ya es sistema nervioso periférico. Tenemos 2 sistemas, el parasimpático y el simpático, que van a tener funciones antagónicas o complementarias, ¿no? Uno va a dilatar la pupila, el otro la va a contraer, uno va a producir saliva y el otro no, uno va a acelerar la frecuencia cardíaca y el otro va a disminuir, lo mismo que con la contracción o relajación de los bronquios, con la función digestiva también, con la liberación de adrenalina, y esto tiene que ver con respuestas muy primitivas y automáticas, tanto para nuestro funcionamiento interno como algunas respuestas al medio externo. Y con esto terminamos la presentación.